Hola a todos, muy buenos días. Nos encontramos en el primer Facebook Live de Red de Salud UC Christus. Comenzamos un nuevo año con UC Christus Conecta. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema contingente en nuestro país y en el mundo. Por eso estamos con el doctor Ricardo Ravagliati, infectólogo y director médico del hospital. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos también que nos están viendo. Mi nombre es Natalia, periodista acá de la Red de Salud UC Christus, y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, como les comentaba, el coronavirus. Según la información que ha entregado el Ministerio de Salud, ya llevamos 13 casos confirmados acá en Chile. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acudir al médico? ¿Cuáles son las medidas de prevención que debemos tener? Eso lo vamos a conversar durante este Facebook Live y también a través de Instagram, que nos están viendo nuestros seguidores. Cualquier duda, consulta que tengan nos pueden ir comentando en la publicación, y además vamos a estar respondiendo las consultas que nos han llegado durante estos días de promoción de nuestro Facebook Live. Doctor, para empezar, y para aquellas personas que todavía tienen muchas dudas con este coronavirus, ¿qué es? ¿De dónde proviene esto? Sí, bueno, el coronavirus forma parte de un grupo de virus, ¿ya? De los cuales se conocen y afectan al ser humano desde hace años, que está descrito. Generalmente suelen producir infecciones respiratorias, que la mayoría de ellas son bastante sencillas. Sin embargo, han habido brotes bastante graves. Y años atrás, si bien no lo vivimos directamente en Chile, fue una preocupación a nivel mundial. El SARS, luego el MERS, ¿ya? Y que afortunadamente se lograron controlar y no pasó a mayores. En esta oportunidad este es un séptimo coronavirus que se agrega al arsenal o al grupo de virus que afecta a los humanos. Y como se trata de un virus nuevo, ha encontrado a toda la población susceptible, y eso ha hecho que haya crecido en las magnitudes que estamos viendo y ha estado afectando progresivamente los distintos países. Esto comienza en China, en Wuhan, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que se propaga tan rápido este virus y ha llegado a casi todas partes del mundo? Todavía no se conoce todos los mecanismos, pero de acuerdo a lo que se ha estudiado y la información que han entregado los primeros resultados, este es un virus que afectaba normalmente de los murciélagos, los animales, claro. ¿Ya? De ahí pasó a algún otro animal que hizo de intermediario y luego afectó a los humanos. En un momento la interpretación era que la transmisión era muy fácil desde estos animales al humano, pero no de persona a persona. Perfecto. El virus, y como ocurre con todos los virus, van mutando, dado que se replican rápidamente y se van generando errores. Y en esas mutaciones, las que resultan exitosas desde el punto de vista de supervivencia son las que predominan. Y una de esas mutaciones fue la que facilitó esta transmisión persona a persona. Y ese fue el punto que marcó la diferencia, que la facilidad de transmisión de persona a persona. Y cuando partió el problema en China y se logró identificar muy bien un mercado de animales que se encontraba en esta ciudad, se empezaron a identificar una serie de pacientes que estaban desarrollando una neumonía hasta ese minuto de causa no clara. Y a través de la investigación se pudo finalmente identificar este virus, que era totalmente nuevo, se logró secuenciar, ver que era distinto a los otros, pero que era parte de una familia de coronavirus, y ahí el problema ya estaba declarado. En ese minuto se empezaron a constatar, a través de exámenes de laboratorio, la presencia del virus en todas estas personas que estaban teniendo cuadros sintomáticos, y hizo que el problema se concentrara ahí en esta ciudad, pero el movimiento de las personas de un lugar a otro es realmente importante en el día de hoy, este mundo que está globalizado, ¿verdad? Exactamente. Y si bien los casos se concentraron en China, hemos visto las últimas semanas cómo han ido apareciendo de manera muy intensa y creciendo rápidamente en otros países, Europa, en Estados Unidos, en otros países de Asia y en Sudamérica, que llegó, y nosotros hemos visto que en una semana ya hemos llegado a cifras de dos dígitos, ¿no? Exactamente. En una semana, un poquito menos. Otra de las consultas que nos llegaron bastante es cómo esto se puede transmitir. Sí. ¿Es a través del contacto, en el aire? Yo me podría... Porque hay dudas, la gente tiene muy mucha... importante esa pregunta.
se ha podido determinar que este virus se transmite a través de las gotitas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Al momento de toser, al momento de estornudar, ya se expelen una cantidad de gotitas que en general no se distribuyen más allá de 1 metro de la distancia que rodea a la persona, ¿ya? Estas gotitas están en el aire muy transitoriamente, ¿ya? Caen por su propio peso a las superficies, pueden caer en las manos, ¿ya? Y cualquier otra persona que toque estas superficies que han sido contaminadas por estas gotitas y luego se lleva sus manos a su cara y por lo tanto llegan a su nariz, a sus ojos, a su boca, es que se puede transmitir el virus. Ese es el mecanismo esencial, ¿ya? Existen otras enfermedades que también se transmiten de esta vía, son todos los otros virus respiratorios. El virus de la influenza, el respiratorio sincicial, pero existen otro tipo de condiciones, ¿verdad?, que se transmiten por otras cosas, que son unas gotitas mucho más pequeñas, ya que se distribuyen en aerosoles. Perfecto. Y quedan suspendidas en el aire. Por ejemplo, el sarampión, ¿ya? Perfecto. Es una enfermedad que queda suspendida en el aire, por lo tanto, más allá de 1 metro, si una persona respira ese aire, podría adquirir ese virus. Aquí no, el mecanismo está entendido por estas gotitas que por su propio peso caen, y por lo tanto los mecanismos para protegerse vienen muy relacionados a este mecanismo de transmisión. Entonces las manos son un elemento clave en la adquisición. Eso es muy importante. Entonces tenemos que evitar que nuestras manos contacten nuestra cara, ¿verdad? Y si la contactan tienen que ser manos limpias porque no sabemos qué superficies han tocado. Y por eso es que se insiste tanto en la higiene de manos como un factor clave en disminuir la propagación y la adquisición de este virus. Vamos a estar entregando a través de nuestras redes sociales también mecanismos de cómo es el correcto higiene de manos a través del lavado de agua y jabón y también con alcohol gel, que los vamos a estar mostrando, que eso es súper importante. Si te estás conectando ahora a nuestro Facebook, estamos con el doctor Ricardo Ravagliati, él es infectólogo y también es director médico de nuestro hospital clínico. Estamos hablando acerca del coronavirus, hemos contado que la información según el Ministerio de Salud es que ya llevamos 13 casos de personas con coronavirus. Por lo tanto, como país ya tenemos que empezar a tomar algunas medidas, ¿cierto?, de precaución y prevención. Estamos a través de Facebook, estamos a través de Instagram también. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del coronavirus? Porque hay mucha gente que estuvo de vacaciones en el extranjero, ¿cierto? Sí. Llegaron acá, no han tenido síntomas, pero luego aparecen, ¿cierto? Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo pasa? Sí, muy bien. Voy a responder inmediatamente la pregunta, pero antes de eso quiero insistir en un punto, que hoy los 13 casos que están confirmados corresponden a casos que están relacionados a casos importados. Hoy en Chile no hay una transmisión así masiva. Eso es muy importante. Entre personas que ocurre aquí en el país. Son personas que han adquirido el virus afuera y eventualmente una persona contacto muy directo con estos viajeros. A todos se le puede hacer una trazabilidad. No estamos en una fase en la cual el virus esté diseminado en el país. Perfecto. Ahora bien, el periodo de incubación desde que una persona tiene contacto con alguien que tiene coronavirus y empieza a desarrollar la enfermedad puede ser un periodo largo, porque pueden llegar a ser hasta 14 días. Sin embargo, la mayoría de los pacientes entre 3 y 5 días ya empieza a manifestar síntomas, pero hay algunos que se retrasan en esta manifestación y por eso es que se ha extremado las medidas de precaución y se dice, esta persona que tuvo contacto o que viene de un lugar donde hay coronavirus tiene que mantener estos 14 días de observación porque podrían aparecer los síntomas en ese periodo. Pero en general, para una persona que ha sido contacto, ¿verdad?, o que ha estado en estos lugares, el promedio son entre 3 y 5 días. Perfecto. ¿Es posible que yo me pueda contagiar de una persona que aún no tiene síntomas? Teóricamente sí, pero en la práctica es poco posible eso vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque los síntomas y la intensidad de la enfermedad va a depender de la cantidad de virus que tiene la persona. Y la cantidad de virus afecta por su cuerpo, pero también la cantidad de virus que elimina, ¿ya? Entonces, en general, los que están llevando la transmisión, los que están comandando este contagio de casos son las personas sintomáticas, ¿ya? Las personas asintomáticas uno podría llegar a detectar con test bastante sofisticados, ¿verdad?, la presencia del virus, pero eso no significa que esa persona sea contagiosa. En la medida que la persona está con síntomas y por lo tanto está tosiendo, está botando todas estas gotitas, está generando todo este ambiente, claro, esa persona es
la contagiosa y la que nos está generando problemas hoy en todo el mundo. Doctor, hablábamos entonces que la mayoría de los casos que están aquí confirmados vienen del exterior, ¿cierto? Con este contagio. ¿Cuáles son las medidas de prevención para las personas que vienen de otros países en este momento? ¿En qué es lo que se tienen que fijar si es que ellos están contagiados? Claro. O en el caso de personas que vayan a viajar a estos lugares que hay casos. Claro. A ver, una persona que venga viajando, ¿verdad? Y que inicie cualquier cuadro de fiebre o síntomas respiratorios, básicamente tos o dificultad para respirar, es una persona que se califica como sospechosa, ¿ya? Y por lo tanto debe realizarse el examen para descartar la infección por el coronavirus COVID-19. Las personas en general, las manifestaciones, como señalaba, son de fiebre, tos, ¿ya? Y dificultad respiratoria cuando ya el cuadro está más avanzado. Existe un porcentaje de personas que tienen un cuadro más leve, que es una tos menor, algún dolor de garganta leve, pero no se presenta con la mayor sintomatología. Perfecto. Genera mucho susto en las personas escuchar de este virus nuevo. Exacto. Toda la cantidad de casos, la cantidad de muertos, pero es importante recalcar que no todas las personas evolucionan mal con este virus. El 80-85% de las personas que se infectan con coronavirus evolucionan favorablemente, nunca tienen que hospitalizarse, nada. Pero sí existe entre un 20, un 15% que pueden evolucionar complicados y pueden desarrollar neumonía. Y ese es el cuadro más crítico con este virus. ¿Y grupos de riesgo entonces de este 20%? Sí, eso es muy importante señalarlo. El virus no se comporta igual en toda la población. Es distinto entre los niños, los muy jóvenes, a los adultos y los adultos mayores. Claro. ¿Ya? El virus se expresa con mayor gravedad en los adultos mayores, especialmente sobre los 70 y 80 años. ¿Ya? Perfecto. Es el grupo etario que genera más complicaciones y donde se ha observado incluso mayor mortalidad. ¿Ya? En personas más jóvenes no se ven cuadros tan serios y mortalidad sumamente baja, y en niños, ¿ya? Que siempre es una preocupación, por supuesto, para todos los padres, todo claro. Que podría pasar con sus niños. En general, el cuadro suele ser bastante benigno, ¿ya? Y suele no complicarse. Perfecto. ¿Existe algún tratamiento para este coronavirus, doctor? Porque muchas personas pueden estar de alguna manera pensando prevenir antes de que esto llegue acá a Chile con más fuerza. Sí. Si es que lo tengo, me puedo tratar, o simplemente es un cuidado en casa. Sí, a ver, no existe ahora, al momento, un antiviral específico. Perfecto. Que se haya demostrado que sea de utilidad en este caso, ¿ya? A diferencia de otros virus como la influenza, que tiene un antiviral, claro. ¿Verdad? U otros tipos de condiciones que existen antivirales, en el coronavirus no existe uno específico. Se están probando, se está trabajando. Eso es importante también transmitir, de que aquí la ciencia no se está quedando de brazos cruzados. Hay una investigación sumamente activa para determinar dentro del arsenal terapéutico existente cuáles podrían ser útiles. De hecho, se han probado incluso medicamentos que se usan con el virus del VIH, se han probado en estos pacientes. Perfecto. Medicamentos que son inhibidores de interleuquina, o sea, medicina súper avanzada, también se ha estado probando. Así que yo creo que en las próximas semanas o pocos meses, ¿verdad?, vamos a tener información de el rendimiento de estas terapias. Hoy están en fase de estudio, ¿ya? Y yo creo que podríamos tener algunos resultados que pueden ser interesantes para futuros casos que se puedan desarrollar. Pero en el momento, el tratamiento básicamente es para tratar los síntomas, ¿ya? Es decir, si hay fiebre, se trata la fiebre. Perfecto. Si hay dolor de garganta, se trata el dolor, ¿verdad? Si hay neumonía, se aporta oxígeno si es necesario. Hay todo un manejo en las unidades de cuidado intensivos que se realiza para estos enfermos, y hay protocolos ya establecidos. Nosotros tenemos la ventaja en nuestro país de que vamos a contar con la experiencia que ya se vivió en otros países que han sido muy afectados, ¿verdad? La experiencia de Asia, la experiencia de Europa, eso estamos súper bien conectados. Nuestros propios intensivistas de nuestras unidades de cuidado intensivo están en contacto permanente con especialistas de otros países para ver cuáles son las medidas más eficientes en el manejo de estos enfermos. Así que nosotros sentimos que estamos preparados ante la llegada de casos, y entendiendo que es algo del cual estamos aprendiendo todos. Exactamente.
Si estás en Facebook, en Instagram, estamos en un nuevo Secristus Conecta, empezando este 2020 con el doctor Ricardo Rabagliati, infectólogo y además director médico del Hospital Clínico. Estamos hablando de coronavirus. Si tienen consultas, déjenlo en los comentarios, vamos a estar resolviendo en esta transmisión en vivo. Doctor, hay mucha gente que está asustada con esto. En el fondo, vemos en la televisión cómo cada vez ha aumentado en el mundo, como lugares que están en cuarentena, como por ejemplo el caso de Italia. ¿Cuándo realmente debemos ir al médico si tenemos dudas? ¿En qué nos debemos fijar en el sentido de si es que es un resfrío común o si es que realmente es coronavirus? Claro. Para que calmemos un poco a las personas que nos están viendo y que estemos bien detallados con esto. Es natural que se genere este susto, ¿verdad? Claro. Colectivo, porque estamos bombardeando constantemente a las personas con información. Exactamente. Uno de los roles que tenemos nosotros al entregar esto es poner en contexto cuál es la situación, ¿ya? Es cierto que en Chile ha llegado el virus y vamos a observar en las próximas semanas cómo se van a ir aumentando los casos. Eso es una situación que es esperable, ¿ya? O sea, en ningún caso la situación se nos ha escapado de las manos, se están tomando todas las medidas para poder identificar precozmente los casos, hay disponibilidad de exámenes. Entonces yo creo que es importante que nuestra población sepa que se están tomando todas las medidas en el país. Y si hemos identificado 13 casos hasta ahora es porque se ha sido muy estricto en las medidas en quién investigar, cómo buscarlo, tener la disponibilidad de los exámenes. En otros países de repente ha sido un poco sorprendente, pero también han llegado un poquito más tarde a empezar a investigar los casos, así que nosotros tenemos que explicar esta situación. Hoy en día los casos son importados, o sea, las personas vienen de afuera, de países con alta transmisión de virus y son los que empiezan a manifestar los síntomas. Hoy, estando ya hacia fines del verano, ¿verdad? Empiezan también a circular otros virus respiratorios que pueden dar síntomas también y no todos los virus respiratorios que hoy circulan son coronavirus. Existen otros virus, rinovirus, enterovirus que pueden producir manifestaciones. Hoy en día, ¿quiénes deberían pensar que podrían tener coronavirus? Claramente aquellos que vienen de países donde hay alta transmisión, y eso estamos hablando personas que vienen de China, que vienen de Japón, que vienen de Singapur, que vienen de Irán, que vienen de Italia, especialmente el norte de Italia, que son los países más afectados en este momento. Entonces esas personas, viniendo de estos lugares, en el lapso de 14 días que hayan abandonado estos lugares con alta transmisión local y que presenten síntomas como fiebre, tos o dificultad respiratoria, son los que uno podría catalogar que caen dentro de cierta sospecha del coronavirus. Perfecto. Por supuesto, esta sospecha va a ser más fuerte si es que sabe que estuvo en contacto con alguien con coronavirus, como fue lo que ocurrió en Talca, que se ha sido bastante comentado, de personas que se reunieron con el paciente afectado antes de que se conociera su diagnóstico, y bueno, finalmente por ahí al investigarlo, en la medida que aparecieron síntomas, también tenía coronavirus. Pero yo les puedo señalar, dado que hoy en Chile no existe transmisión local de personas de manera consistente, no cualquier persona que está con algún síntoma de resfrío vamos a sospechar como primera posibilidad de coronavirus. Son las personas que vienen de países con alta transmisión, personas que han estado en contacto directo con enfermos confirmados, o personas que dentro de este contacto se podría entender que han compartido espacios comunes y que no se tomaron las medidas de precaución correspondientes. Perfecto. Doctor, usted hablaba de un examen. ¿Ese examen de qué se trata? Sí. ¿Lo tenemos disponible nosotros? Sí, básicamente el examen lo que busca es determinar la presencia a través de biología molecular de estos elementos moleculares del virus en las secreciones respiratorias. Para eso se hace una técnica de hisopado nasofaringeo, es decir, se usa un hisopo que pasa desde la nariz y toca la parte de atrás de la nariz, donde está la parte de la faringe nasal. Y ahí se toca esta mucosa y eso se envía al laboratorio y ahí se buscan elementos del virus, ¿ya? Este es un examen relativamente rápido, ya que en un lapso de pocas horas, ya menos de 6, está el resultado.
Hoy en Chile está disponible a través del Instituto de Salud Pública, el cual a aquellas personas que cumplen los criterios, que decíamos, viene de una zona de riesgo, Claro. ha estado en contacto con alguien con coronavirus confirmado, se le realiza el examen de manera gratuita. Existen entre medio algunos otros pacientes, ¿verdad?, que podrían calificar o no calificar, Claro. y también los centros privados y por supuesto nosotros tenemos disponible en nuestro laboratorio de virología el examen de detección de coronavirus por esta técnica de PCR. Entonces lo que se hace, que en aquellos casos sospechosos, conversado con el médico que evalúa al paciente, le plantea las posibilidades diagnósticas y se puede realizar el examen para hacer la confirmación diagnóstica. Claro, y lo que tengo entendido también es que es con una orden médica, no es llegar y solicitar este examen. Es muy importante porque podríamos estar interpretando como coronavirus otras cosas que tienen otro tipo de tratamiento y otros diagnósticos. O sea, la persona tiene que ser evaluada, verificar los riesgos potenciales a los cuales puede haber estado expuesto, y en ese sentido ahí hacerle el examen para sacarle el máximo provecho. Perfecto. Entonces, doctor, ¿cómo prevenimos el contagio? Algunas recomendaciones, sabemos que entonces hablábamos al principio el lavado de manos, ¿cierto? Sí. La forma de estornudar. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones importantes para esto? Lo más importante son los puntos que acaba de señalar Natalia. Aquí lo que tenemos que fomentar en nuestra población es la higiene de manos. Y esta puede hacerse de dos maneras: lavado con agua y jabón, ¿ya?, o con uso de productos que tienen alcohol gel con más del 60% de alcohol. Y eso es muy importante, que sea un buen lavado de manos, ¿verdad? Una fricción completa de las manos, la superficie, las palmas, el dorso de las manos, entre los dedos. Tenemos que hacer el aseo, secarlas bien, y si no, con productos que contengan alcohol gel. ¿Con qué frecuencia? Que esa es la otra pregunta. Bueno, uno debería hacerlo frecuentemente, luego de que ha tocado distintas superficies, de que se ha cambiado de un lugar a otro, de que ha saludado a otra persona. Y hay que manejar el hábito de llevarse las manos a la cara. Inconscientemente nosotros nos llevamos muchas veces por hora las manos a la cara, y tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que si al final todos estos hábitos lo incorporamos, capaz que hasta tengamos una estación de virus respiratorio menor, si es que incorporamos estos hábitos que son saludables. Otro aspecto importante para aquellas personas que están con síntomas respiratorios, ¿verdad?, la higiene de la tos es muy importante. O sea, ¿cómo tenemos que toser? No estarnos tapando directamente con nuestra boca, con nuestras manos, sino que usemos pañuelos desechables y lo eliminamos inmediatamente, luego nos lavamos las manos, o tosemos en la cara interna de nuestro codo, ¿verdad? O estornudamos ahí en ese lugar, ¿verdad?, de manera de no contaminar nuestras manos. Entonces, tomando esas medidas, ¿ya?, evitando esta dispersión de gotitas, ¿ya?, que es una cosa muy importante, que eso para las personas sintomáticas, evitar llevarnos las manos a la cara y manteniendo las manos limpias, ¿ya?, después de haber tocado superficie, después de haber estado en la calle, haber tocado en el metro, los buses, ¿verdad?, pasamanos. Tenemos que mantener una higiene de manos constante. Antes de comer, por supuesto, ¿verdad?, porque nos podríamos estar llevando a través de las manos cosas a la boca. Tenemos que cuidar que nuestras manos no nos estén llevando estas partículas virales que están contenidas en gotitas, que están en la superficie, a nuestra cara, a nuestra boca, a nuestros ojos, a nuestra nariz. Perfecto. Vamos a tomar algunas de las preguntas que nos han llegado en vivo. Por ejemplo, justamente lo que estamos hablando, Eliana Márquez dice: me gustaría saber qué cuidados puede tener alguien que anda en micro o metro, porque la distancia entre las personas en esos lugares es escasa. Claro. ¿Es necesario, por ejemplo, cuando ya comienza la época más fría, andar siempre con mascarilla o no? Sí, a ver, en general uno lo que debería tratar de mantener una distancia de 1 metro, ¿ya? Perfecto. Como mínimo. Pero es cierto, existen situaciones en las cuales uno no puede mantener esa distancia de 1 metro en ciertas horas peak, ya sea en el transporte público, no es posible, ¿ya? Uno tiene que, el uso de la mascarilla, yo creo que de repente hay cierto abuso en esa indicación, ¿ya? Porque ocurren dos situaciones. Uno, que en general no está suspendido en el aire. Segundo, la persona que usa la mascarilla se lleva las manos a la cara para acomodarse la mascarilla, no la acomoda bien, no la deja totalmente, evitando que pasen partículas, da una falsa seguridad, y luego de algunas horas de uso, al humedecerse la mascarilla, es como si no existiese una barrera. Entonces, yo no lo aconsejo
de manera frecuente, salvo aquellas personas que, por ejemplo, tienen en su casa a alguien enfermo, que lo están cuidando, ¿ya? Y alguien que incluso ya tenga el coronavirus demostrado. Ahí sí se recomienda el uso de la mascarilla. En la situación del transporte público y en los escenarios múltiples en los cuales podríamos vernos, en los cuales hay aglomeraciones de personas, si no es posible evitarlo, bueno, siempre insistir que el mecanismo más importante es el lavado de manos con agua y jabón y productos de alcohol gel y la higiene respiratoria al momento de toser o estornudar. Perfecto. Otra de las dudas que han tenido las personas que se han leído por ahí es, por ejemplo, si alguien recibe un paquete de estos lugares que están con contagio. Por ejemplo, AliExpress, que es un paquete de China, al tocarlo, ¿puedo tener algún contagio quizás? Sí, eso ha sido una materia que se ha comentado muchísimo y se ha relacionado algunos estudios en los cuales se habla de cuánto dura el virus en la superficie, ¿ya? Que en general son horas, ¿ya? En casos muy especiales se ha podido encontrar que incluso algunos días, ¿ya? Pero en realidad todos estos paquetes que vienen de afuera, que han transitado muchísimos días, han estado en tránsito en condiciones adversas para el virus, de humedad, de temperatura, etcétera, en realidad el virus no sobrevive. Todas esas cajas que vienen de importaciones, de productos, de compras que uno podría haber realizado, no significan riesgo para las personas. Ahora, eso no quita que, por supuesto, después, como hemos dicho, tocar superficie y todo, tenemos que lavarnos las manos siempre, constantemente, pero esa caja no reviste un peligro en sí. Perfecto. Susana Guzmán nos escribió durante estos días, dice, ¿cómo podemos prevenir este virus? Dice, si es que los jabones y ambientales que uno encuentra en el mercado sirve para prevenir. Sí, aquí lo más importante, me parece muy buena pregunta, es el tema de la higiene de todos los productos que uno tiene en contacto, es decir, la ropa, ¿verdad? El buen lavado de la ropa, que se ventile, que se seque, eso es importante porque como podría sobrevivir algunas horas, ¿verdad? El virus, por supuesto, el lavado normal de la ropa con los jabones que comercialmente se venden, ¿verdad? Los detergentes, está bien, es correcto. Perfecto. Así que esas son prácticas que tenemos que mantener. Maribela Merino nos preguntó si será verdad que es bueno tomar jugos de limones, vitamina C, prebióticos. Yo sufro de plaquetas bajas, ¿cómo me afectaría el virus? Sí, a ver, el virus afecta principalmente a las personas de mayor edad, como hemos señalado, estamos hablando sobre los 70 años, ¿ya? Personas con enfermedades cardiovasculares, personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas con diabetes. Esos son los grupos que más se ven afectados, grupos de riesgo. Otras condiciones que frecuentemente generan preocupación. Aquí la persona señala una condición hematológica, las plaquetas bajas. Hay preocupación de las personas que tienen bajas defensas por distintas condiciones. Hasta ahora lo que se ha reportado es que no son personas de especial riesgo, sino que son las que le mencionaba previamente, por la edad, por enfermedad cardiovascular, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes. Esas son personas que tienen que tener mayor cuidado. ¿Cómo prevenir? Aparte de las medidas generales, no hay algo demostrado. Existe información para otros virus respiratorios que las altas concentraciones de vitamina C, ya sea tomada de manera externa o con productos como los cítricos, podría ayudar. Puede ser, ¿ya? Pero no es algo fundamental en la prevención de este virus, sino que insistir hasta el cansancio en las medidas generales que hemos comentado. Doctor, a través de Instagram nos dejaron la pregunta que está ahí atrás, dice, ¿los trasplantados alguna precaución extra? Muy buena pregunta. Todas las personas que tienen alguna alteración de su inmunidad por trasplante, porque toman inmunosupresores, medicamentos biológicos por enfermedades inflamatorias o por otras condiciones, tienen que guardar las mismas recomendaciones que hemos señalado para todos los pacientes. Por lo tanto, higiene de manos, evitar en lo posible lugares muy conglomerados de personas, mantener muy bien ventilados los ambientes, que no lo habíamos mencionado previamente, pero es importante recalcar, ¿ya? Pero no hay otra medida adicional. Recuerden sí que muchas personas que tienen trasplante o pacientes con condiciones hematológicas tienen indicación de uso de mascarillas por otras condiciones, ¿ya? Claro. Que esas se las han explicado previamente para evitar exposición a polvo ambiental que podría tener otras partículas de otros virus, ¿verdad? De hongos también que pueden circular
por el aire y por lo tanto esa indicación se mantiene, ¿ya? O sea, básicamente hay que reforzar en este grupo lo mismo que se le refuerza a los otros pacientes de higiene de manos. Es lo más importante, evitar llevarse las manos a la cara, ¿ya? Perfecto. Para evitar contagio. Doctor, viene también una época en que en Chile por lo menos existe mucha presencia de ese virus, que es la influenza. Sí. Nos preparamos, ¿cierto?, siempre previamente con la vacuna, que eso también es un mensaje para las personas que nos están viendo, que es importante la vacunación contra la influenza. ¿Qué pasa si chocamos con los dos virus? Porque lo más probable es que en este invierno tengamos estos dos virus. Sí, sí, es muy importante esa pregunta. Tiene varios sentidos intensificar la campaña de vacunación este año, ¿ya? Uno es ante la amenaza de que el coronavirus se incremente en la población, tenemos que tratar de despejar cualquier otro síntoma que podríamos tener la duda, será uno o será el otro, ¿ya? Así que ese es un sentido de vacunar a las personas. Segundo lugar, uno podría tener coronavirus primero, influenza después o influenza primero y en distinto orden, digamos, ¿ya? Entonces, hagamos lo posible por evitar infecciones respiratorias que afectan también a los mismos adultos mayores, personas con condiciones de base, así que también es importante insistir en la vacuna en este momento. La influenza provoca estragos, ¿verdad?, todos los años por personas que se enferman seriamente, personas que requieren hospitalización, hay personas que fallecen también por influenza, que descompensan sus enfermedades de base, así que de todas maneras es importante. Y yo creo que hoy ha generado tanta conciencia el tema de los virus respiratorios que se ha producido un alto interés en las personas y una mayor conciencia de la necesidad de vacunarse. Así que creo que es una oportunidad para llamar a la población a que se vacune contra el virus de influenza. Eso va a traer beneficios, lo va a proteger contra esta infección y vamos a tener, por lo tanto, menos casos de influenza complicada, que es lo que busca prevenir la vacuna. Perfecto. Otra de las preguntas es, Jimena Yañez dice, ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Tiene que tener alguna medida mucho mayor que las que hemos hablado? Sí, no existen datos específicos respecto a embarazadas que cursen con cuadros de coronavirus, ¿ya? Pero sabemos por datos previos que la influenza puede ser más complicada en la embarazada, así que uno podría extrapolar que el coronavirus eventualmente podría ser un poco más complicado, así que insistir simplemente en las medidas de precaución, ¿verdad?, que hemos señalado, la higiene de manos, la higiene de la tos, ¿verdad?, evitar llevarse las manos a la cara, evitar el contacto con personas enfermas, obviamente si están confirmadas con mayor razón, ¿verdad?, en ese caso usar medidas de protección, que son básicamente agregar el tema de la mascarilla. Eso sería la recomendación para las embarazadas. Y en la sala de clases, Claudia Fierro tiene dudas y consultas con respecto a cómo prevenir en la sala de clases. ¿Será bueno entonces comenzar a educar a los niños en esto de la higiene de las manos como medida? Sí, yo creo que ahí los profesores tienen un rol muy importante, ¿verdad? Porque tenemos la posibilidad de inculcar a los niños el hábito de la higiene de manos, de la higiene respiratoria al toser o al estornudar, y los profesores en sí también se van a beneficiar de esto porque los niños van a permanecer con menos problemas, ¿verdad? Claro. Ellos van a estar por lo tanto menos expuestos, pero en ningún caso habría mensajes de que usen mascarilla todos en la clase, usen mascarilla los profesores, no. Aquí lo importante son esas medidas generales. Y si se llega a identificar un caso, bueno, ahí se toman las medidas de seguimiento, eso está a cargo la Seremi, que corresponderá a cómo se verán los contactos más cercanos, qué es lo que se puede hacer, pero en general tenemos que continuar con nuestra actividad. En Chile no hay casos de transmisión local que sean relevantes, todos tienen una trazabilidad que son viajes al extranjero, así que básicamente insistir en las medidas generales en la sala de clase, en el trabajo también, ¿verdad? Claro. Tenemos que tener todos esos cuidados, pero cuidados generales. Perfecto. Y otra de las consultas, Juan Pablo y Alejandra Cifuentes, que también tiene como un poco parecida la pregunta, es, en el fondo, si es que este virus va a ser tan fuerte como, por ejemplo, cuando llegó la H1N1, sí, o que la influenza misma es más letal. Sí, bueno, hace 10 años vivimos el brote de influenza H1N1 que generó gran preocupación en la población y fue efectivo porque hubo numerosos casos
en nuestro país y bueno, en todo el mundo. Efectivamente es posible que este virus adquiera ese rango de niveles. Está todo en el campo de las hipótesis hoy en día, por lo que todo lo que podemos hacer en prevención para contener la infección es positivo. ¿Ya? Cuanto a la letalidad, es mayor que la influenza corriente y que la influenza H1N1. Aquí estamos hablando, de acuerdo a las series que uno tome, un 2% aproximadamente de las personas podrían llegar a fallecer por este virus, ¿ya? Lo que es bastante mayor que el virus de la influenza, que es menos del 1% por lejos, ¿ya? Así que estamos hablando de 2-3 veces más que el virus de la influenza. Así que tenemos que insistir todo lo que podamos hacer por prevenir, por educar a la población, por aprovechar de prevenir otras infecciones respiratorias, va a ser siempre positivo. Perfecto. Y tenemos un caso que nos escribió un seguidor nuestro a través de Facebook, que él dice que es de Curicó y llegó hace unos días después de 2 semanas de vacaciones con su hijo, recorriendo algunas ciudades, entre ellas Roma, en Italia. Desde hace un par de días comenzó con algo de congestión y tos. En base a lo anterior, decidió ir a una clínica. Lo examinaron, pero como no tiene fiebre, le indicaron que no era posible tomarse el examen. Preguntan en el fondo cuáles son como las recomendaciones en este caso. Sí, porque aquí las indicaciones han ido cambiando, ¿verdad? La autoridad sanitaria, en la medida que tiene información, va sugiriendo o cambiando la indicación de quiénes pasan a ser sospechosos. En general, el coronavirus suele producir síntomas bien respiratorios tipo tos, dificultad respiratoria y fiebre, ¿ya? No es tan frecuente los estornudos o la congestión nasal. Puede ser, ¿ya? Pero un poquito menos frecuente. Probablemente si él en una nueva consulta, por la persistencia de los síntomas y considerando la evolución que está teniendo en los otros países, es posible que se le haga el examen y se busque descartar esta condición. Él viene de un país de riesgo, ¿verdad? Donde ha habido transmisión local. Y muchas veces conversando la situación con la autoridad sanitaria, es decir, con la Seremi, finalmente se realizan los exámenes para descartarlo. Y otra posibilidad también es hacer estudios de otros virus respiratorios. ¿Ya? Existen una serie de paneles que permiten identificar la presencia en una misma muestra de virus de influenza, respiratorio sincicial, parainfluenza, adenovirus, enterovirus, otros coronavirus que no son propiamente tal, que podrían estarlo afectando. Así que en ese caso es posible también, si no pinta para todo para el coronavirus, también se le podrían hacer este otro examen que tenemos disponible acá. Doctor, personas que nos están viendo quizá en este momento y tienen planeado un viaje ahora pronto a zonas, no sé, a Europa, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de precaución que debe tener esas personas? Yo creo que uno tiene que conscientemente evaluar si el viaje es un viaje que se puede postergar, cuál es la razón del viaje, ¿ya? No están prohibidos los viajes, no hay ninguna indicación de la Organización Mundial de la Salud ni nada de eso, pero claramente uno podría no va a poder disfrutar todas las bondades del lugar, ¿verdad? Hay actividades que están suspendidas, entonces ahí hay que evaluar bien los pros y los contras. Pero sin duda las medidas de precaución que hay que tomar son las mismas que hemos señalado esta mañana, ¿ya? Para evitar finalmente adquirir el virus. Hoy no existe una vacuna, se está trabajando fuertemente en ello, pero va a pasar un año por lo menos, y eso hablando que acelerando muchísimo los tiempos, porque la definición de una vacuna efectiva y además segura toma tiempo, son muchos estudios que hay que realizarse, así que eso difícilmente va a ocurrir antes de un año, ¿ya? Así que reforzar solamente para aquellos viajeros que tengan que ir a lugares donde existe transmisión del virus, que tienen que tomar las medidas de precaución y tener presente que al retorno podría existir alguna recomendación de permanecer en sus hogares en los 14 días siguientes, así que también eso hay que colocarlo en la ecuación para la toma de decisiones. Perfecto. Bueno, agradecemos a todos quienes nos escribieron, nos llegaron muchas preguntas, no las leímos todos porque finalmente todos preguntan cosas parecidas y que tratamos de juntar la mayor cantidad de preguntas posible.
Desde ya quiero dejar los invitados para la próxima semana. Vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer un Facebook Live sobre la importancia de tener un seguro escolar, por ejemplo, en esta hora que están los chicos volviendo a clases, porque es importante, y contarles que nosotros también tenemos disponible ese seguro para los chicos en sus clases. Doctor, ¿algún mensaje de cierre para las personas que nos están viendo, la población que nos está viendo, Sí, sobre esto? yo creo que es muy importante señalar que hoy en día la situación de coronavirus en Chile es algo que está monitorizada muy al detalle. O sea, la población tiene que estar tranquila de que se están tomando todas las medidas disponibles para lograr identificar los casos, tenerlos acotados, evitar la transmisión local a gran escala, y hay una serie de preparaciones que se están haciendo a nivel de los servicios de salud, tanto en el área pública como en el área privada, para otorgarle toda la atención que corresponda a los pacientes. Y transmitirles que, observando todas las medidas de prevención de transmisión que hemos señalado, numerosas oportunidades, van a mantenerse bastante protegidos cada uno de ustedes y su grupo familiar. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, Natalia. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad en UC Cristus Conecta. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.